¿Qué tal? Vamos a ver una clase completa de lógica y conjuntos. Vamos a empezar con la definición de predicado. Un predicado es una expresión que depende de una variable x. Cuando reemplazamos la x por un elemento del referencial, eso se transforma en una proposición. Si se cumple con esa condición, estamos ante un predicado. ¿Qué significa eso? Ponga atención. Aquí tenemos que P de x significa que x es par. Si nosotros reemplazamos la x por el número menos 2, se forma la proposición menos 2 es par. Esa proposición es verdadera. Muy bien, si reemplazamos el número menos 1 es par, es una proposición falsa. Y así, cada que reemplazamos un elemento del referencial en la x del predicado, se forma una proposición. Eso significa que efectivamente esto es un predicado. Muy bien, aquí tenemos como ejemplo entonces 6 predicados. Los predicados se representan por lo general con las letras P, Q, R, etc. De allí en adelante. Muy bien, ¿qué es un conjunto de verdad? El concepto de conjunto de verdad está ligado estrechamente al de predicado. El conjunto de verdad de un predicado P de X se representa con una A mayúscula delante del predicado y se lee a P de X. Ese conjunto está formado por los elementos que, siendo del referencial, satisfacen el predicado. Satisfacer el predicado significa hacerlo verdadero. Muy bien, esta definición se puede expresar de manera esquemática, de manera simbólica, así. Decimos que el conjunto de verdad AP de X está formado por los elementos del referencial que hacen que el predicado sea verdadero, es decir, que satisfacen el predicado. Son los elementos para los cuales P de A es equivalente a 1. Muy bien. Cualquier elemento que haga el predicado verdadero pertenece a su conjunto solución. Así que para el predicado P de X, los elementos que hacen verdadero a ese predicado son menos 2, 0, 2 y 4, pues son los elementos que corresponden a números pares en ese referencial. Los elementos que hacen verdadero el predicado Q de X son los números 1, 2, 3 y 4, aquellos que son mayores o iguales que 1. Los elementos que hacen verdadero el predicado R de X son los números primos. Los números primos de este conjunto son 2 y 3. Recordemos que un número primo debe ser un número primero mayor que 1 y luego que solamente sea divisible para sí mismo y para la unidad. Los únicos que cumplen con esas condiciones son el 2 y el 3. Veamos el siguiente, 2x más 1 menor que 6. Si reemplazo la x por menos 2, tendremos menos 3 menor que 6. Eso es verdadero, así que el menos 2 satisface el predicado. Menos 1 por 2, menos 2 más 1 menos 1, menos 1 es menor que 6. 2 por 0 más 1, 1. 1 es menor que 6, así que el 0 también pertenece a la solución. ¿Sí? El 2 por 1 más 1 es 3, 3 es menor que 6, el 1 también. 2 por 2, 4, 4 más 1, 5, el 5 es menor que 6, también. Así que aquí van el 1 y el 2. El 3 y el 4 no cumplen con la condición, porque si reemplazo el 3, tendríamos 2 por 3, 6 más 1, 7, y 7 no es menor que 6. Bien, continuamos. Para el predicado T de X, la solución está formada por los números que elevados al cuadrado dan como resultado un mayor que 0. Todos los números que están aquí, si se elevan al cuadrado, siempre generan un número mayor o igual que 0. Así que el AT de X es todo el conjunto de aquí, lo cual se simplifica escribiendo simplemente referencial. Todo el referencial es el conjunto AT de X. Muy bien, y el conjunto AU de X está formado por los valores que satisfacen esta ecuación.
el valor que lograría que esto se haga 0 es menos 5 y el valor que lograría que esto se haga 0 es 7. Es decir, los únicos valores que satisfacen el predicado no están en el referencial, así que el AU de X es realmente vacío. Muy bien, luego, una vez que usted ha entendido el concepto de predicado, que ya sabe que un predicado es una expresión que se transforma en proposición cuando reemplazamos cualquier elemento del referencial. Una vez que usted ya sabe que el conjunto de verdad está formado por los elementos que siendo del referencial satisfacen el predicado, el siguiente paso es establecer proposiciones con cuantificadores, determinar los valores de verdad de proposiciones con cuantificadores. Para eso debemos dominar el concepto de cuantificador universal y cuantificador existencial. Esta expresión se lee para todo x p de x, o para cada x p de x, o cualquier x p de x. Este símbolo se llama cuantificador universal. Un predicado por sí solo no es una proposición. Recuerde que el predicado se transforma en proposición cuando reemplazamos un elemento del referencial. Sin embargo, cuando el predicado va acompañado del cuantificador, cuando la variable del predicado está cuantificada, esto ya se transforma en una proposición. Esta es la proposición que corresponde al cuantificador existencial, que se lee: existe un x p de x, al menos un x p de x, algún x p de x, por lo menos un x p de x. Ojo con la diferencia. El cuantificador universal su objetivo es englobar a todos los elementos del referencial. Todos deben estar en el AP de X para que esto sea verdadero. El del existencial es que haya por lo menos uno, aunque sea uno, puede ser que hayan más, pero al menos hay uno que satisface el predicado. Aquí hay que poner diferente de vacío, lo cual significa que esto es verdadero cuando la solución es todo el referencial y esto es verdadero cuando la solución es diferente de vacío, es decir, hay al menos un elemento que cumple con el predicado. Veamos eso aquí. Con respecto a P de X, yo me pregunto, ¿todos cumplen con P de X? ¿Quiénes son todos? Los del referencial. Pero en AP de X solo hay 4 de todos los elementos, entonces es falso. Así que por simple observación me doy cuenta que el único que cumple con eso, el único que tiene a todo el referencial en su solución es AT de X. Será el único que genera el verdadero con el cuantificador universal, el resto genera falsos. En cuanto al existencial, para que una proposición con existencial sea verdadera, debe haber al menos un elemento que cumpla con el predicado. Entonces, aquí hay 4, por lo menos uno, pues hay 4, mucho mejor. Aquí hay 4 también, verdadero. Aquí hay 2, verdadero. En ese verdadero hay 5. En T verdadero porque está todo el referencial. Pero en U no hay elementos, la solución es vacío. No cumple con la condición de ser diferente de vacío. Por lo tanto, esto es falso. Bien, continuamos. ¿Qué pasa si después del cuantificador usted se encuentra con una negación? Algo así como esto. Lo leo de la siguiente forma. Existe un X que no cumple con T de X. Analicemos T de X. ¿Quiénes cumplen con T de X? Realmente todos los elementos del referencial están cumpliendo con T de X. Entonces decir que existe uno que no cumple es una mentira. Esto es falso. Aquí digo, existe uno que no cumple con U. Recuerde que esto realmente significa existe al menos uno. Aquí sí hay al menos uno que no cumpla con U. Debido a que ningún elemento cumple, eso significa que sí hay por lo menos uno que no cumple. De hecho, todos los elementos del referencial me permiten o me ayudan a que esto sea verdadero. Cuando usted lee el universal con una negación justo antes del predicado, en lugar de decir todos, usted lo puede leer así, miren. Usted puede leerlo, todo X no cumple T de X, pero hay una lectura que es más fácil de interpretar. Ningún X cumple con T de X. Tomemos en cuenta el conjunto T. ¿Sería correcto decir que ninguno cumple con T de X? Es falso. Todo lo contrario, todos cumplen con T de X. Aquí digo ninguno,
pero realmente quienes cumplen son todos porque todo el referencial aparece como solución. Si yo digo ninguno cumple con U, eso es verdadero, porque ninguno cumple con U. Recuerdo, ya que AU de X es igual a vacío. ¿Ya? Muy bien. Como conclusión, decimos que cuando usamos el cuantificador universal para todo X, P de X es verdadero cuando el AP de X es el referencial. Que existe un X, P de X es verdadero cuando el AP de X es diferente de vacío. Si usted quiere, le puedo añadir lo siguiente. Existe un X que no cumple P de X. Es verdadero cuando el complemento de P de X es diferente de vacío. ¿Sí? Es lo que le explicaba acá. Y que ningún X cumple P de X, eso es verdadero cuando el AP de X es igual a vacío. ¿Sí? Analice en función de lo que hemos visto, de lo que he explicado antes, estas dos últimas reglas. Muy bien, hemos visto una introducción completa, concisa, acerca de lógica y conjuntos, tema que tiene que ver con predicados, con conjunto de verdad y con cuantificadores. En un video posterior estaremos viendo cuáles son las leyes que rigen al conjunto de verdad y luego cuáles son las leyes que rigen a los cuantificadores y predicados. Gracias.